El universo, que otros llaman la biblioteca. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Biblioteca Hexagonal. Aquí estoy con el doctor Ulises León. En esta ocasión vamos a platicar de un libro muy interesante que es La Invención de América de Edmundo Gorman. Doctor León. ¿Qué tal, Carlos? Un gusto estar contigo y con nuestra audiencia de lectoras, lectores. Recuerden, antes de cualquier cosa, que ninguna reseña ni comentario sustituya la lectura directa del libro. Y sí, hoy vamos a hablar de un tema, de un libro de un historiador mexicano, La Sí, Invención de América. Un libro que tiene muchas repercusiones, tanto en la historiografía como en el pensamiento actual, ¿no? Y que pues haznos el favor, Carlos, de explicarnos un poquito sobre quién fue Edmundo Gorman. bueno, pues O'Gorman fue un historiador aquí de la fabulosa UNAM, de la cual nosotros también somos egresados. Y él pues se dedicó sobre todo a estudiar la historia obviamente, pero forma parte de un momento en el que se empieza a hacer una historiografía muy científica aquí en México. De hecho, O'Gorman también tiene muchas influencias de otros lados. Él dices que estudió en la Universidad de Indiana, ahí fue donde presentó creo una versión previa de este libro como Exactamente. tesis. Ujú. Y este libro surge un poco filosóficamente de las corrientes que había en ese entonces, ¿no? De Heidegger, me parece también que de la fenomenología de Husserl. No, no voy a ahondar en eso, no soy Ujú. filósofo, no quiero serlo. Pero el punto es que de ahí viene un poco la motivación, la idea de crear este Del libro, ¿no? ser de América, ¿no? Sí, exacto, porque es un análisis en el fondo del ser de América, ¿no? Ontológico del ser Sí, de exacto, América. sí. Sí. Y lo que este libro busca hacer es responder a una pregunta muy simple, ¿no? Que es ¿cómo, cuándo, por qué surge la idea de que América fue descubierto? Sí. Y como platicábamos un poquito antes de iniciar el programa, podría parecer una obviedad decir que América no fue descubierta, ¿no? Pues evidentemente la masa continental estaba ahí incluso antes de que los europeos llegaran, ¿no? Podría parecer una obviedad decir que América fue descubierta, ¿no? Sí, exacto, Si sí. sí, América, bueno, o la masa continental siempre estuvo ahí con sus civilizaciones originarias, ¿no? Entonces, pero el tema no es ese, ¿no? Sí, exacto. Sí, el tema más bien es las implicaciones que tiene el decir que América fue descubierto, ¿no? Y bueno, eso lo vamos a dejar un poquito al final, Sí, ¿no? para el apartado de conclusiones, pero vamos a empezar un poco a platicar. Bueno, vamos entonces, si quieres, a abordarlo por el orden de los libros, ¿no? Del libro, que son 4 apartados, Sí, cuatro ¿no? Bueno, apartados, vamos sí. por el primero. Ah, sí, esta primera parte, la primera parte del libro trata acerca de cómo fue argumentada originalmente esta idea de que América fue efectivamente descubierta por Colón, ¿no? ¿Sí? Y bueno, aquí hay que tener varias cosas en mente para entrar a este primer capítulo, ¿no? La primera es que todas las interpretaciones que le demos a los fenómenos históricos o sociales y demás, responden a una necesidad previa y de esa necesidad previa pues responde su verdad, ¿no? O sea, no es una interpretación, digamos, empírica, basada en lo que de verdad aconteció, sino algo que se crea a partir de una necesidad previa de justificar algo, ¿no? Y aquí esto no se trata de el análisis de lo que de verdad vivió Colón, sino de lo que la gente dice que hizo Colón, ¿no? Y bueno, nada más a modo de ilustración, para quien no lo sepa, ahí viene en el libro, la primera mención de Colón como descubridor de América está en el sumario de la natural historia de las Indias de Gonzalo Fernández de Oviedo, dedicado al emperador Carlos V, ¿no? Y en estas teorías, vamos a llamarlas teorías, que buscan poner a Colón como descubridor de América, se trata de conciliar dos ideas que son pues contradictorias, ¿no? La primera es que Colón pues desconoce la existencia de América, ¿no? Y la segunda es que Colón desconoce la existencia de América, pero ya intuía su existencia, ¿no? De algún modo ya ahí lo tenía, ¿no? Y eso lo ejemplifica el autor con el libro que escribe Fernando Colón de su padre, ¿no? Y Eh, donde dice que casi casi este viaje que hace es la comprobación de una hipótesis casi casi científica, ¿no? sí, sí. Yo quisiera irme un poquito, unos pasitos antes, ¿no? Em, Efectivamente, yo creo que el punto de arranque sería decir, bueno, el punto de arranque de O'Gorman en este estudio es, bueno, ¿cómo surge?
esta idea del descubrimiento. ¿Dónde está esta primera mención, como dices? Y la primera mención, además de las que tú ya has comentado, es en Fray Bartolomé de las Casas, Ajá. en su breve historia de la conquista de las Indias, ¿no? No, es la destrucción, ¿no? De las Indias. Breve historia de la destrucción de las Indias, sí. Y ahí él recoge lo que se conoce popularmente como la leyenda del piloto anónimo, ¿no? Que es, para la fecha en que Fray Bartolomé está haciendo su trabajo, todavía había sobrevivientes de las primeras expediciones de Colón que vivían en la isla de lo que ahora es Haití, ¿no? En la Española. Ujú. Y platicando con ellos, estos sobrevivientes de la tripulación de Colón le decían que Colón efectivamente les había dicho que el motivo del viaje había sido con el objeto de descubrir esas nuevas tierras. Y él, Colón, tenía ese conocimiento a partir de este náufrago que llegó a conocer, ¿no? Que le dijo que había tierras más allá, tierras nuevas más allá Sí, las islas que habían, ajá, la española sobre todo. diferentes a las tierras asiáticas, ¿no? Ahora, esta primera idea va a ser importante porque esta idea va a generar que se empiecen que se le conceda una cierta realidad a la idea del descubrimiento y que se empiecen a obviar cuáles eran las causas reales, ¿no? Ujú. Cuáles eran los motivos que originalmente motivaron esta empresa náutica, ¿no? Y como dices, pues sí, vamos a ver un punto en el que se va a empezar a querer justificar esta idea del descubrimiento hasta que se van a dar cuenta de que es imposible sostenerlo, ¿no? Y vamos a tener, por ejemplo, elaboraciones como la que tú dices del propio hijo de Cristóbal Colón, Fernando Colón, donde se da cuenta al leer los propios manuscritos de su padre pues que no hay una base para decir que había un náufrago, ¿no? Entonces, lo que lleva a pensar que entonces Colón tuvo que intuir la idea del continente para salir a buscarlo, ¿no? Sí, O más o menos. más o menos por Más ahí o va, menos sí, por ahí sí, va, sí. ¿no? Y después se evoluciona y le ponen ahí unas cosas así bien raras. Por ejemplo, el propio de las casas dice que aunque Colón es el descubridor porque aunque no sabía, las encontró casi casi por designio de Dios, ¿no? Ujú. Y luego ya viene, digamos, la teoría que es como moderna, o bueno, no moderna, pero la que ahorita como que aceptan la mayoría de Ujú. la gente, que es la que formula, me parece que es Humboldt, que dice Mm, que él sí las descubrió, pero por accidente, ¿no? ujú. Y entonces, ese es, digamos, el origen de cómo se construye un poco la idea de que Colón descubre América. Y esa idea se contradice con la evidencia histórica empírica, ¿no? De que él, hasta el momento en el que se murió, él dijo, no, yo llegué a Asia, ¿no? Ujú. Ese es, digamos, el primer capítulo, ¿no? Sí, Muy sí, grandes rasgos. exactamente. En resumen, hay un relato de que Colón descubrió América, un relato que poco a poco se va cayendo por la propia evidencia empírica y especialmente esta evidencia pues son los propios escritos de Colón, Sí. ¿no? Y bueno, pues después de esta primera parte viene una segunda parte en el libro, que es donde se explica la concepción de mundo que había en ese entonces, que va a ser en la que va a articular Colón, pues la idea de su viaje y cómo dentro de esa concepción de mundo no existía la idea de que había un continente por descubrir, ¿no? Es, digamos, la idea general de este capítulo. Sí, es correcto, sí, Carlos. Y de hecho aquí tenemos un mapita que dibujamos, no sé si se alcanza a ver, pero respecto a lo que decía Carlos, bueno, ¿por qué Colón jamás pudo, por qué jamás se le pudo haber atravesado a Colón la idea de que lo que estaba realizando era un descubrimiento, ¿no? Ujú. Pues bueno, aquí lo que tenemos, bueno, y es una lámina que replicamos, intentamos replicar en la medida de lo posible. Lo voy a quitar Sí, tanto. es lo que es el Orbis Terrarum, ¿no? Que era como se veía antes, en la antigüedad, o al menos hasta el final de la Edad Media, o hasta 1800, hasta antes de los viajes de Colón, el mundo, ¿no, Carlos? Que se veía como una única isla, una única masa continental,
¿no? Que reunía a todos las civilizaciones conocidas hasta entonces. De ahí que obviamente pues ya se conoce esta idea de que pues el viaje iba a consistir en llegar precisamente a lo que son las Indias Orientales, ¿no? Sí. Y esa era la cosmovisión que había entonces, ¿no? Y era que todavía estábamos imbuidos en la Edad Media, donde pues predominaba esta visión pues religiosa. Me parece que la iglesia propiamente también tenía regulado este tema, ¿no? De que el mundo era este y no se conocía otro, ¿no? Bueno, Sí. salvo el paraíso terrenal, que también por ahí se habla del tema del paraíso terrenal. Pero del mundo conocido era este, ¿no? Sí, 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 que es Eurasia y África, ¿no? Y aparte, nada más para matizar un poco más esta idea, había como una idea de que había cierta proporción tierra-agua, ¿no? Sí. Y que ya estaba cubierta por Eurasia y África y ya no podía haber más tierras por descubrir, sino que si había, acaso eran islas deshabitadas, ¿no? Ujú. Y entonces, en ese sentido, no lo dice ahí el libro, no recuerdo si lo dice, pero yo he leído en otros lados que ya había en esta época, pese al que era una época saliendo de la Edad Media, en esta transición, Ujú. ya había una conciencia del tamaño del mundo, ¿no? Sí. Ya sabían cuál era su forma, ya sabían cuál era más o menos el diámetro de la Tierra. O sea, no era que no supieran, no. Aquí ya sabían, de hecho, una de las razones por las que la corona al principio, la corona española al principio no le quiso dar permiso a Colón, es porque todos le decían, pues lo que dice Colón es cierto. O sea, si tú te vas por acá, pues lo más probable es que llegues a Asia, pero es como no contemplaba la existencia de América, es un viaje muy largo que nadie puede hacer. Nadie puede hacer ese viaje, es larguísimo, ¿no? Y aparte de eso, Colón, porque también hay creo que eso sí viene en el libro, Colón mencionaba también que tenía un cálculo distinto del diámetro de la Tierra y por eso decía que era Era factible, posible ¿no? ese Ujú. viaje, ¿no? Sí. Cuando en realidad pues Colón estaba, pues por decirlo más pendejo, ¿no? O sea, estaba equivocado en ese cálculo y entonces era imposible llegar, ¿no? Entonces esa era la idea del mundo que había, ¿no? Ujú. Ya no hay más tierras, las que quedan son islitas chiquitas y yo Colón, como creo que la Tierra es más chica de lo que es, creo que sí le puedo dar fácilmente una vuelta, ¿no? Creo que eso cubre bien el segundo capítulo, no sé Ujú. Sí, sí, sí. qué pienses tú. Y ahora el tercero, que bueno, es uno de los más jugositos, porque ya platica los viajes como tal, ¿no? Ya platica qué fue exactamente lo que vivió Colón, lo que dijo Colón y cómo lo interpretó Colón, ¿no? Me gusta mucho, sí, cómo lo escribe Borman. Obviamente tiene un tono científico, ¿no? Pero también se puede leer como un tema policíaco, ¿no? Porque eh, va construyendo poco a poco, va dando, te va diciendo cómo trataba de justificarse que Colón, que eran las Indias, y cómo poco a poco van surgiendo detractores, cómo se genera hay un momento de tensión entre dos visiones de los que quieren defender que precisamente que es al lugar al que había llegado Colón, mejor insistir en que eran las Indias Orientales, y poco a poco van surgiendo voces que van diciendo no, esto es un nuevo continente, es un nuevo mundo, ¿no? Y entonces vamos a ver aquí esta tensión, estas fricciones, que es una parte que me parece muy bien documentada y bastante interesante de este apartado. Y si quieres, empezamos entonces por esta parte donde nos va a decir Colón, o se va a esforzar por decir que llegó a las tierras orientales, ¿no? Sí, que a mí eso me parece de las cosas más chistosas que he leído en historia, ¿no? Que Colón, bueno, llega acá a las islas primero Ujú. y, y empieza de la nada y él dice, bueno, yo llegué a las Indias Orientales y yo llegué, pero nunca tuvo ninguna evidencia empírica, nunca confirmó con nadie de los que habitaba ahí que efectivamente estaba en las Indias Orientales. Él dijo, yo llegué y a mí me vale, ¿no? Pero el problema con esto que pasó con Colón es que el propio Colón en sus propios viajes empieza a hacer viajes que lo empiezan a refutar a sí mismo, ¿no? Por Sí, ejemplo, cuando viaja hacia el sur, llega a una zona que es el Golfo de Paria y encuentra que hay agua dulce en el mar. sí.
Y cuando hay agua dulce en el mar, eso quiere decir que están desembocando ahí ríos muy caudalosos. Y la única forma de que existan ríos muy caudalosos es que existan grandes masas de tierra, ¿no? Sí. Y la gran masa de tierra que no existía ahí era nada más y nada menos que Sudamérica, ¿no? Entonces, Colón al descubrir esto, pues, como que se frustra un poco, ¿no? Pero nunca dejó de estar, Y piensa que llegó al paraíso. Ah, piensa que llegó al paraíso. Esa era la explicación que le daba Colón. Dice, este es el paraíso terrenal, pero si le das la vuelta por arriba y por abajo, ahí llegas A las Indias. a las Indias, a Asia, ¿no? Descubrí el paraíso sin querer, pero Ajá. no es... Pero no No, es mi eso no meta. rompe la armonía del mundo como lo conocemos, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Se sabía que existía el paraíso terrenal, pero eso es... sin querer llegué ahí, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Y yo creo que si le doy la vuelta, pues ya llego a Asia, ¿no? Sí, y otra casualidad también muy interesante, donde quiere seguir afirmando que llegó a las tierras orientales, es la coincidencia que existe, bueno, Japón, bueno, lo que actualmente es Japón o esta península que tú me ayudarás a decir, que una península china que tiene con la similitud con la isla de Cuba. Sí, de la parte bueno, sería como Sí, no es esta parte. sería esta, Sí. esta. Ajá, sí, sí, sí. Esa península pues tiene mucha similitud con el trazado, ¿no? De la isla de Cuba, Sí, de la parte oriental de Cuba. de la parte oriental de Cuba. Entonces se pensaba precisamente que Cuba era esa parte de la China, ¿no? A la que se estaba llegando y que bastaba con bordearla para ya entrar al Océano Índico, que era la prueba irrefutable de que estaban en las Indias, ¿no? Ajá. El Océano Índico iba a ser como el broche de oro para confirmar su hipótesis. Y pues, ¿qué pasaba? Pues que avanzaba y encontraba más islas o no encontraba el Océano Índico, ¿no? Ajá. O más tierra. Más tierra, Sí. ¿no? Entonces, creo que son los datos, ¿no? Que van poco a poco, pues llevando la idea de que no era algo, no eran las Indias. Sí, exacto. De hecho, como dato curioso ahí, por si les interesa saber, esto de la ruta a las Indias siguió siendo un tema décadas, décadas. Ah, O sea, sí. una vez que, por ejemplo, Cortés acabó con la conquista y ya era, no me acuerdo qué título era, Marqués de Oaxaca, no sé qué cosas, él seguía empecinado, Cortés, en buscar la ruta de las Indias. Es por eso que inicia esta expedición y descubren la isla que no era ínsula, sino que era la península de California, por eso se llama Mar de Cortés. Y todo esto, esa búsqueda siguió durante Siguió hasta décadas. Magallanes, me Ajá. parece que es el único que llega a la Patagonia y encuentra el estrecho, ¿no? Sí. El estrecho de Magallanes, ya muy abajo en la Patagonia, ¿no? Sí, sí, sí. Lo intentaron buscar en Panamá, lo intentaron buscar en México, más arriba, nunca se encontró la Sí, ruta no. a las Indias Orientales, ¿no? Sí, Y no. la de la Patagonia, pues no era muy, Sí, no era viable. no era viable, Comercialmente ¿no? no era viable. Comercialmente, y creo que también es una zona conflictiva en términos náuticos, ¿no? Sí, sí, sí. Difícil de De atravesar. navegar. Ahí hay un libro muy bueno de Stefan Zweig que se llama Magallanes, por si les interesa el tema. Sí. Y bueno, ya regresando después de la digresión, es que es muy interesante esto. Pues vienen otros también que también buscan el famoso pasaje, ¿no? Y entre esos que viene un hombre que se llamó Américo Vespucio, que me parece ahí que Colón es el que intenta buscar el paso por el norte, ¿no? Y Vespucio lo intenta buscar por el sur. Y Vespucio llega creo que hasta lo que hoy es Brasil. Y Vespucio es el que dice, oye, pues esto ya de plano no es una isla, no es un continente, es una tierra nueva, ¿no? Sí. Es de los primeros, Américo Vespucio es, si no el primero, de los primeros en decir, esto no es Asia, esto se trata de una tierra completamente nueva y desconocida hasta ahora, ¿no? Y también, igual antes de Vespucio, no quiero recordar el nombre, sí fue Pedro Mártir. Antes de Vespucio, quien fue de los primeros en decir, no, saben que esto no son las Indias Orientales, esto es un nuevo mundo, y que usó la palabra, el que empezó a usar esta palabra, que también va a ser importante, de Novus Orbis, fue Pedro Mártir. Él me parece que fue igual un estudioso religioso de España. Sí, muy cercano a la corona también. Sí, Pedro Mártir.
Bueno, él lo que dice es que es imposible que tú hayas llegado a las Indias precisamente por lo que tú decías hace unos minutos, Carlos, por los cálculos matemáticos, por la distancia que había recorrido en millas náuticas Colón y lo que significaba recorrer de extremo a extremo la masa continental, ¿no? Dijo, es que es imposible, no llegaste ni a la mitad, Sí, exacto. ¿no? Es imposible que tú hayas llegado ya a, a, A las Indias. a las Indias, ¿no? Sí, porque el Océano Pacífico es Sí. mucho más grande, ¿no? Sí, no, es enorme, Ajá. ¿no? Entonces fue por eso que también fue como em, la primera alerta, ¿no? De, ¿sabes qué? Aquí no, llegamos a un nuevo mundo y luego está lo que tú nos estabas refiriendo de Vespucio, Sí. ¿no? Que pasa por que llega hasta Brasil. Llega a Brasil y llega un poquito más abajo, porque él navegó la parte desde donde ya estaba esta bula, me parece, y ya no podía, él ya no podía ir más arriba, pero sí podía ir más abajo, ¿no? Sí. Vespucio, y creo que sí, no sé qué tan abajo de Brasil llegó, pero sí es cuando se da cuenta precisamente de esto, ¿no? Y ese es un mapa, el de 1507, Sí, que es lo que... que se hace a partir de los viajes ya de Vespucio, cuando ya había una voz o ya había varias voces que sostenían que pues se trataba de un nuevo territorio, ¿no? Sí, que no se entiende mucho, pero como las islas del Caribe, y esto literalmente está así. Sí, sí, porque faltaba, obviamente todavía no se había navegado. Sí, ni se había explorado el interior de México, nada de Exactamente. eso. Es el mapa de cuando ya se tenía la idea clara de que era un nuevo territorio, ¿no? Sí. Y bueno, pues de hecho creo que ahí podemos cerrar un poco el tercer capítulo. Sí. Si quieren ver un poco el detalle de los viajes de Colón, les recomendamos otro libro que está aquí, que lo voy a mover un poco, adelante. que es Todorov, La Conquista de América. Y explícalo, dales un comentario. No, es un aunque librazo. breve, aunque breve. Sí, es un librazo rápido. A lo mejor vamos a hablar de él después. Pero trata sobre todo del análisis filológico de los textos que escribieron todos los que estuvieron relacionados con lo que se llamó la conquista, ¿no? Hay un apartado de Colón, hay un apartado de Cabeza de Vaca, hay un apartado de Cortés, hay un apartado de Sagún. Y habla sobre todo de esta imposibilidad de comprender a los pobladores originarios de América, ¿no? Es un buen libro y podemos hablar de él después. Y ahí viene, viaje por viaje, un poco comprimido esto, ¿no? Que Colón siempre estuvo empecinado en que esto eran las Indias, y eran las Indias, y eran las Indias, ¿no? Bueno, pues ya, de ahí ya me parece que algo relevante antes de pasar a la siguiente parte es que en la Cosmogiafría Introductio, ¿sí? ¿Sí pronunciará así? No sé latín, pero. Ajá, que sería Valtsemula, algo así. Ella aparece América como con el título de Tierra de América, ¿no? Y como todos los continentes tienen el nombre en femenino, bueno, decían que todos los continentes tienen nombre en femenino, pues es América. Y de ahí viene ya el nombre. Y esto, digamos, cierra el tercer capítulo y la parte estrictamente histórica del libro, ¿no? Exactamente. Y comienzan, pues ya conclusiones bastante interesantes, ¿no? Que quizás son sobre las que abordaríamos un poquito más, ¿no? Sí, sobre lo que nos gustaría abundar. Abundar, sí. Sí. ¿Qué dice Carlos? Bueno, ya tenemos esta idea de que esta crítica de por qué no se puede decir que se descubre América. Ya vimos este proceso de cómo se pasó de refutar la idea de que se había llegado a las Indias y que se había llegado a un nuevo continente, y entonces los europeos se ven en la idea de crear un nuevo territorio. Pero ¿qué va a significar que se tenga que crear un nuevo territorio? Bueno, ¿Qué significa un nuevo mundo? O sea, la idea nuevo mundo tiene una carga muy significativa, ¿no? En la cosmovisión de los europeos, o en la forma de pensar de Europa, ¿no? Sí, y ese es el punto también al que podemos concluir ahorita un poquito más adelante en nuestras conclusiones ya de nosotros. Pero eso quiere decir que América se tiene que introducir en el orden del mundo que ellos ya tenían, ¿no? Que era esto. Pero ya hay un pedazo más, ¿no? Entonces, ¿qué lugar va a ocupar ese pedazo más Exacto. dentro de ese orden? Y el lugar que ocupe ese pedazo más dentro de ese orden le va a dar un significado y un sentido a esa nueva tierra, ¿no?
Y entonces hay una especie de, no me viene el nombre ahorita de quién la hizo, pero hay una especie de jerarquía de los continentes, ¿no? Donde Europa es el, ya sabes, siempre, el más chingón, el más civilizado, el más avanzado. Sí. Después de ahí viene Asia, que también ahí tienen dos, tres cosas rifadas, pero pues no caen chido, güey. Y luego ya viene África, ¿no? Que eso sí, de plano ya para el perro, ¿no? Y entonces, ¿dónde meten ahí América? Pues América la meten en el territorio de la posibilidad, De lo ¿no? posible. Sí, América Es- potencialmente puede ser una nueva Europa. Exacto. Entonces, por eso nosotros, europeos, hay que exportar nuestras instituciones, hay que exportar a nuestra gente para crear esa nueva Europa en este nuevo mundo, ¿no? Era la utopía, ¿no? El lugar Sí, donde se podía potencialmente hacer todo bien. sí, y no O era todo de nuevo. sí, no era el nuevo mundo nada más, sino el nuevo hombre incluso, Nuevo ¿no? hombre. Sí, ¿No? Donde podía el hombre resurgir, era una segunda oportunidad, ¿no? sí, Para la humanidad, bueno, para el hombre, digámoslo así. sí, o para la humanidad europea, digámoslo Occidental, así, sí. sí. Eso es muy importante, ¿no? Y eso también va a significar, pues, que en un segundo punto, pues, que las ideas preconcebidas o los dogmas medievales se caigan, ¿no? Sí, Eh, varios dogmas religiosos, varios dogmas políticos, pues se van a caer con esta idea, ¿no? sí. Y ya cuando, de hecho, ahí, para quien le interese, hay un autor que se llama Grushinsky, que tiene un libro acerca de esto. Voy a ponerlo ahí en comentarios porque ahorita se me fue, pero Sí. el punto es que esto, cuando se termina la colonización de América, viene lo que podríamos llamar una primera globalización, ¿no? Ya ahora sí, ya todo el mundo está vinculado. Ujú. Ya todo el mundo está vinculado. Ya de Manila y de China, los españoles llevan cosas a Acapulco, de Acapulco lo llevan a España y de España lo venden a toda Europa y hay lo que se llama una primera globalización, ¿no? Ujú. Se cierra, digamos, el mundo, ¿no? Ya a partir de este momento ya el género de aventura ya no va a ser hoy descubrí ¿cómo se llama? Descubrí una nueva isla. No, eso ya se va a ir acabando con el paso del tiempo, ¿no? Sí. Ya le llaman también la clausura del mundo. Ya se clausura el mundo, ya lo que hay es esto. Ya no hay más para allá, ¿no? Sí. Y es muy importante esto porque de nuevo dota de sentido lo que es América Ujú. y dota de sentido a lo que pasó con América y lo que pasa y a lo mejor hasta lo que pasará si no se reflexiona sobre esto, ¿no? A Sí. ciertos niveles. Sí. Y ya nada más como para cerrar en esta idea del nuevo mundo o de las posibilidades, ¿no? Pues creo que Estados Unidos es un buen ejemplo de eso, ¿no? Del proyecto de nación de Estados Unidos, ¿no? Ujú. Parte de esta idea. También pensaba en temas literarios, no me acuerdo en este momento donde lo leí, pero esta idea de que aquí también todo era posible, ¿no? De que había estos seres fantásticos, ¿no? Que confundían a las sirenas con los Ah, es el manatíes. del Nobel, el de García Márquez. García El Márquez. discurso, ¿no? Es el Nobel de García. Ah, sí, Sí, el Nobel de García Márquez. su El discurso. Nobel, el discurso del premio Nobel de García Márquez, de recepción del premio Nobel, ¿no? Donde esta nueva tierra también podía dar ese tipo de ficciones, ¿no? Este tipo de despertar este tipo de imaginaciones. Aquí se crea la idea de las Amazonas, ¿no? Se crea, por ejemplo, también, Bueno, no se crea, pero no se se crea, dice, ahí está. ahí están, ajá, ¿no? También la literatura caballeresca va a dar un giro hacia acá, Sí, de hecho, como dato curioso, ¿no? sí, Varios nombres de América vienen de novelas de caballerías, ¿no? hablas de caballería, Por ejemplo, la Patagonia, me parece que es de uno, y también un importantísimo, California, me parece, es una isla justamente, creo que no me acuerdo si en el Amadís o en la segunda parte del Amadís. En el Amadís, Ok. Y también, bueno, eso que mencionas de Estados Unidos, sí es muy interesante porque hay un libro que se llama, de American Adam, algo así, ujú, que trata acerca de cómo el héroe, digamos, genérico estadounidense era Adán, ¿no? Era un hombre que no tiene padres, ujú, un hombre que llega a una tierra donde todo abunda y donde él por su propio esfuerzo puede hacer todo, ¿no? ujú, Y eso está metidísimo mucho
la cultura gringa, ¿no? El self-made man, ¿no? Que le llaman. Self-made. Y, bueno, pero un poco ya con esto, es que cerrando un poco esto, no sé si quieras, si tengas alguna otra conclusión que quieras compartir para pasar a nuestros comentarios ya No, adelante, adelante. finales. Yo creo que este libro, este tipo de libros en general, por ejemplo, el libro de Todorov, o vamos a hablar también en alguna ocasión a lo mejor de Townshend, del libro de Malinzin, vamos a Mm, hacer estos libros de historia que a mí me gustan mucho y que le contacto al doctor León y tiene la bondad de hacer caso a mis recomendaciones. la bondad. Ajá. Pues sí creo que es muy importante para cuestionarnos pues ese relato, ¿no? De que está muy en boga en muchos sectores ahorita, no nada más mexicanos, sino en España también. Este relato, ¿no? De que descubrieron América porque eran súper inteligentes y con esa misma inteligencia, nos dieron civilización o les dieron civilización a nuestros antepasados y ellos no explotaron a nadie. Había todo una esto, ¿no? misión y un designio histórico o divino de Ajá, sí, exacto, sí, sí. colonizarnos, Sí. ¿no? De oprimir a Sí, sí, los sí. pueblos originarios, ¿no? Sí, sí, exacto. América. Ujú. Sí, 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 exacto. Y ese designio era pues traer civilización, Ujú, traer la religión, traer todo esto, ¿no? ujú. Y me parece que pues eso es más que caduco. Me parece, este libro ya es relativamente viejo Sí. para lo que... Es de los 50, ¿no? Creo que sí. A ver si A ver, checado vamos a ahora. ver, no vayamos aquí a A ver. equivocar a la audiencia diciendo tonterías. Mira, la primera, sí, del 58. Órale. La primera edición es del Míralo. 58. Sí, ¿no? Sí, del 58. En Viejísimo. ese tiempo ya entonces ya no hay razón más para seguir pensando esas cosas, ¿no? Claro. Más que por ignorancia, y no ignorancia del no saber, sino ignorancia del no querer No creo saber, ¿no? No, creo que eso lo platicamos también y coincidimos, por si les interesa también, cuando hablamos en el episodio de Armas, Gérmenes y Acero, Sí, episodio 3 creo que el es. episodio 3 donde hablamos del libro de Jared Diamond, ¿no? Que era una de las conclusiones también a las que llegábamos de estos libros, que precisamente llegan a descolocar pues esta posición que tenemos respecto a la cultura, al conocimiento, a la historia europea, ¿no? Sí, bueno, y americana Y americana. por consecuencia, ¿no? Ujú. Sí, como la polémica de la estatua de Colón, ¿no? Mm, ¿Para qué, güey? ¿No? pues sí. Sí, quítala ya. Pero sí, sí, entonces, pues nosotros aquí en biblioteca, pues no estamos, digamos, en lo personal no estamos casados con ninguna fuerza política ni nada, es un disclaimer. Sí. Y no defendemos, o sea, en lo personal a lo mejor sí, pero no lo haremos aquí en el espacio. Pero lo que sí creo yo es que con esto hay que ser serios y sí decir, pues, lo que se dice de esto está mal y tengo esta documentación, ¿no? Ujú. Sí. No es gratuito que se cuestione, sino que existen estos libros que mencionamos, tanto la invención como el de Todorov y muchos más, ¿no? Sí. Y algunos los podremos platicar, pero creo que ese es el mensaje que Sí, yo creo que queríamos ya quedar. con eso podemos dar por cerrado este episodio, Carlos. Los invitamos a comentarnos, a decirnos de qué libros les gustaría que platicáramos, qué no les está gustando, qué si les gusta, ¿Qué podríamos mejorar? les gusta más humor del doctor Erasmo. Ya me contengo. Y pues nada, Carlos, para todos los que nos escuchan por Spotify y para quienes nos ven por YouTube, una vez más fue un gusto tenerlos aquí en esta biblioteca hexagonal. Carlos, buenas noches. Buenas noches, doctor León. Gracias. Hasta luego.